Buenas noches, mi nombre es David Esteves. Estoy haciendo este video en cumplimiento con los requisitos de la clase B202 de la historia de la Biblia. Y estoy haciéndolo sin nadie que me escuche porque ya no tengo más víctimas que me quieran seguir escuchando en mis intentos. Ya llevo bastantes intentos y por olvidos o confusiones tengo que volver a empezar. Así que se me ha ido bastante tiempo y bueno, como decía, no tengo nadie más que me quiera escuchar. Así que bueno, para la historia de la Biblia podemos comenzar diciendo de que la Biblia es un libro que contiene 66 libros, 39 forman parte del Antiguo Testamento y 27 son el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento tenemos los primeros 5 libros, que es conocido como el Pentateuco, que tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después tenemos 12 libros históricos que cuentan desde el Éxodo de Israel hasta ya cuando están en la tierra prometida. Tenemos también 5 libros poéticos que cuentan acerca de la vida diaria, la búsqueda de Dios en la vida diaria y el reconocimiento de Dios, aunque no sea mencionado en el libro, como por ejemplo en el caso del libro de Esther, donde no aparece el nombre de Dios. Tenemos después 5 libros de los apóstoles, de los profetas mayores y 12 de los profetas menores. Los apóstoles mayores o menores no se dividen por su importancia o por su mensaje, sino por la extensión del libro, que son libros grandes o libros más pequeños, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos un libro histórico, que es el libro de Hechos. Tenemos 21 cartas, cartas de los apóstoles a las diferentes iglesias, y tenemos un libro de profecía que es el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Dentro de lo que es la historia bíblica, la historia comienza en el Génesis, con Dios creando todas las cosas, el cielo, las estrellas, el planeta Tierra, en el planeta Tierra la vegetación, los animales del campo, de las aguas, de los cielos, del aire. Y menciona un lugar especial, el Edén, que es el lugar donde forma al hombre del polvo de la tierra y después a la mujer junto a él. El hombre y la mujer allí en el huerto del Edén tenían la libertad de poder comer de todos los árboles que había, de todos los frutos de los árboles, pero tenían una sola prohibición de parte de Dios, y era el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol que estaba situado en el centro del huerto del Edén. Entonces ellos podían comer de todo y ahí tenían la comunión, la visita, el tiempo con Dios. Pese a tener todas, como decía, podían comer de todos los árboles excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? La serpiente o Satanás aparece en forma de serpiente y comienza hablando con la mujer acerca de que, cuestionándole de que Dios no les dejaba comer de todos los árboles, de todos los frutos que había allí en el huerto. Y la mujer le dice que podían comer de todo menos de uno, menos del árbol del huerto, que estaba en el centro del huerto. Y la serpiente le dice, Eva le dice de que no podían comer ni tocar ese árbol, porque cuando lo tocaran o comieran iban a morir. La serpiente dice que no iban a morir, sino de que Dios sabía de que cuando comieran de ese fruto ellos serían abiertos sus ojos y serían como dioses.
La mujer ve que ese fruto, que ese árbol era agradable a los ojos y que era bueno para adquirir conocimiento, y come del fruto y también le da de comer de ese fruto a Adán, a su marido. Cuando ellos comen el fruto, eh, son abiertos sus ojos y se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza. Entonces se hacen unas túnicas, unos delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Ellos escuchan de que Dios estaba en el huerto y se esconden. Entonces Dios los llama: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y Adán le dice: me escondí de tu presencia porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Entonces Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y Adán le dice: bueno, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. La mujer que tú me diste por compañera, ¿no? Como diciendo que, echándole la culpa a Dios de que él había caído porque la ayuda que Dios le había mandado no era la adecuada. La mujer hace lo mismo de transferir la culpa y le echa la culpa a la serpiente. Es que dice: la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios castiga a la serpiente con que se iba a arrastrar sobre su pecho y que comería polvo de la tierra, y que la mujer o la descendencia de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, y la descendencia de la serpiente heriría a la mujer en el calcañar. Esa fue la maldición, el castigo para la serpiente. A la mujer le dice de que iba a aumentar sus dolores, sus premieses, que con dolor daría a luz a sus hijos. A Adán le dice de que ahora, por lo que había hecho, la tierra sería maldita y que él iba a producir espinas y abrojos, y que él iba a comer su pan con el sudor de su frente. Y que eso iba a ser hasta que muriese, hasta que regresará al polvo de la tierra, porque del polvo fue tomado y al polvo regresaría. Después del juicio, Dios les hace unas túnicas de pieles para cubrir su desnudez, y los echa del huerto del Edén. Y pone unos querubines y una espada ardiendo que daba vueltas, se movía por todos lados para evitar que cualquiera pudiese llegar a tomar el fruto y vivir. Adán y Eva, fuera del huerto, comienzan su vida, por llamarlo así, de sacrificio, de trabajo. Al labrar la tierra empiezan a tener hijos, y los dos primeros hijos son Caín y Abel. Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. En determinado momento, Caín y Abel van a ofrecer sacrificios a Dios, y Caín lleva de lo mejor del fruto de su trabajo, y Abel lleva lo mejor de sus ovejas. Dios mira con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín. Eso produce en Caín envidia, y Caín llega, por esa envidia, mata a su hermano Abel. Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Abel le pregunta: le responde: ¿y qué soy yo, acaso guardia de mi hermano? Entonces Dios le dice: bueno, la sangre de tu hermano clama desde la tierra, ¿no? Y le da un juicio ahí a Caín por su maldad. Caín dice de que el castigo es muy severo, y que se escondería de la presencia de Dios. Y dice que cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Dios le dice que le promete, o
le da una señal, iba a poner sobre él una señal para que quien lo encuentre no lo mate, ¿no? Adán y Eva siguen teniendo hijos, se siguen mezclando y multiplicando. Caín toma también de ahí una mujer para hacer su propia familia y tener sus hijos. Y bueno, la humanidad continúa creciendo, ¿no? Al pasar el tiempo, Dios viene a visitar al ser humano y ve que la maldad del ser humano había crecido mucho y decide eliminar todo ser humano y enviar un diluvio para que muriera todo lo que tuviera vida. Entonces le dice a Noé, dice que Noé halló gracia delante de Dios y Dios le dice a Noé que construya un arca donde él, su familia y los animales de diferentes especies y diferentes cantidades por especies serían salvos en esa arca, ¿no? Después de 120 años de estar construyendo el arca, ya los animales entran al arca. Dios le dice a Noé que entre él y su familia al arca y dice que la mano de Dios cerró la puerta del arca, ¿no? Y comenzó la lluvia, 40 días y 40 noches de lluvia, hasta que todo quedó cubierto bajo las aguas. Después de esos 40 días, el agua empieza a descender y estuvieron 120 años, 120 días esperando que el agua bajara. Cuando el agua baja y el arca se posa sobre el monte Ararat, Noé espera otros días y manda un cuervo y manda unas palomas hasta que una de esas palomas regresa con una hoja de olivo. Cuando esa paloma regresa con esa hoja de olivo, entonces esperan otros días y ya salen del arca, ¿no? Noé hace unos sacrificios de animales a Dios y Dios promete que nunca más destruiría la tierra, o que nunca más destruiría el ser humano con un juicio así, un castigo por agua, ¿no? Y da un pacto con lo que es el arco de Dios, el arco iris, que cada vez que llueve aparece, se ve, y es el recordatorio de la promesa de Dios. En Noé se puede ver ese pacto de Dios cumplido en cuanto a la salvación, porque en la obediencia de Noé de construir y entrar al arca, pudo encontrar la salvación que Dios le había ofrecido, ¿no? Hijos de Noé habían entrado al arca con sus esposas y comienzan a tener hijos, empieza a crecer nuevamente la población, y nuevamente empiezan a crecer la maldad sobre la tierra. Deciden construir una ciudad, una torre que llega hasta el cielo, y lo que conocemos como la Torre de Babel, una torre que servía como punto de referencia para si eran dispersados por algún motivo, eso les serviría de punto de referencia para poder regresar a ese lugar, ¿no? Dios ve que estaban obstinados en cumplir ese propósito de construir la torre, así que Dios confunde los idiomas, los lenguajes, y por ese motivo son dispersados, ya no se podían comunicar porque están hablando diferentes idiomas o diferentes lenguajes, y se van a se desparraman por la tierra, ¿no? De ahí surgen distintos pueblos que se empiezan a desarrollar en los diferentes lugares, ¿no? Más adelante, Dios llama a Abraham desde la tierra de Ur de los Caldeos, llama a Abraham para que salga, le dice, vete
al lugar que te mostraré. Y Abraham sale con su padre, con Harán, y sale con su sobrino Lot y con su esposa Sara, que en ese momento todavía tenía el nombre de Sarai. Después Dios les cambia el nombre. Después de la muerte de Harán, el padre de Abraham, Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, una tierra que te mostraré, y que le iba a dar por herencia esa tierra. Abraham sale de la tierra de Harán a la edad de 75 años. Y sale, ya su padre había muerto, sale con Lot, la familia de Lot, y con Sara, su mujer, ¿no? Y Abraham y Sara todavía en esa época todavía no tenían hijos. Cuando llegan allí a la tierra que Dios los estaba guiando, ya tenían mucha gente, muchas posesiones. Entonces los pastores, los siervos de Lot, tienen problema con los de Abraham por el ganado, tienen mucho ganado. Entonces Lot le dice a Abraham para separarse, para que no haya más conflicto, ¿no? Entonces Abraham le ofrece a Lot que elija para dónde quería irse, ¿no? Hacia qué lugar se iba a ir, y Abraham se iba a ir hacia el lado opuesto, ¿no? Entonces Lot decide ir para la zona de Sodoma, a la llanura que estaba junto a Sodoma, y establece ahí su campamento. Pero ahí entonces Dios sale al encuentro de Abraham y le hace mirar para todos lados y le promete que toda esa tierra se la daría a él por posesión, ¿no? Y que de su descendencia heredaría toda esa tierra, ¿no? Más adelante, un poco más adelante, como ellos no tenían hijos, como Abraham y Sara no tenían hijos, Sara le dice a Abraham le da a su sierva Agar para que tenga un hijo con ella. La tradición de la costumbre cultural de la época era que si una sierva tenía un hijo del amo sobre las piernas de la ama, de la esposa del amo, entonces ese niño era de la ama y no de la sierva. Entonces Agar tiene a Ismael, su hijo, de Abraham, ¿no? Pero ese no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham, ¿no? Dios aparece nuevamente a Abraham y dice que va a tener un hijo del cual va a ser multitud, y que iba a ser de su esposa de Sara, ¿no? Ellos, en el intermedio de todo ese proceso se da la destrucción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Dios habla con Abraham, le dice de la decisión de destruir esa ciudad por causa del pecado, ¿no? De la abundante pecado. Ya había llegado al colmo de la paciencia de Dios, y Dios entonces decide destruir, y de hecho destruye la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Volviendo al tema, al punto de Abraham con Sara, con su esposa, con la promesa de Dios, ya en la vejez, a los 90 años, tienen a su hijo, a Isaac, ¿no? Después Dios manda, Abraham manda a buscar esposa para Isaac, y traen a Rebeca, ¿no? Ya cuando Sara ya había muerto, el siervo de Abraham regresa a la tierra de Abraham a buscar esposa para su hijo Isaac, y entonces trae a Rebeca como esposa para Isaac.
Dios renueva el pacto que había hecho con Abraham, Dios lo renueva con Isaac. Y Isaac tiene dos hijos de Rebeca, tiene a Jacob y a Esaú. Estos dos hijos forman dos grandes pueblos, dos grandes naciones. De Esaú salen los edomitas, y de Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas, ¿no? Tuvo a Rebeca, digamos que fue su esposa amada, la primera que había elegido, y trabajó 7 años por ella, pero su suegro Labán lo engañó en la noche de bodas. Entonces, en vez de darle a Raquel, le dio a su otra hija Lea. Entonces, al final, Jacob termina con Raquel, con Lea, y después, por una competencia que ellas tenían por la cantidad de hijos, le dan a sus siervas, a Bilha y a Silpa. Y el asunto es que Jacob termina con 12 hijos, ¿no? Entonces, de esos 12 hijos, el preferido de Jacob era José. Y José era el motivo de envidia de sus otros 11 hermanos. De sus otros 10 hermanos. El hermano 12, Benjamín, que era hijo también de Raquel, de la misma esposa de Jacob, de los cuales eran José y Benjamín. Sus otros 10 hermanos tenían envidia del amor que Jacob le tenía a José, ¿no? Y José tenía sueños, y ellos también tenían envidia, en cierta forma, de esos sueños, donde en esos sueños, por ejemplo, soñaba que las estrellas y la luna se arrodillaban delante de él. Diferentes sueños donde se mostraba, o Dios les estaba mostrando, que él sería superior en autoridad a sus hermanos, inclusive a su mismo padre. Todo eso causaba envidia de parte de los hermanos, los cuales terminan vendiendo a José como esclavo a una caravana de madianitas, que lo terminan vendiendo a los egipcios. Allí en Egipto, José es comprado como esclavo por Potifar, y la mujer de Potifar quiere tener relaciones sexuales con José. José rechaza y termina siendo falsamente acusado de intento de violación, y termina en la cárcel. Pero todos esos acontecimientos que le sucedieron a José estaban ordenados y permitidos por Dios con un propósito. En determinado momento, el faraón del lugar tiene dos sueños acerca de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que después las vacas flacas se comen a las gordas, y manojos de trigo igual, unos abundantes y otros bien feos, y los feos se comen a los abundantes. Y un copero que tenía el faraón, que había estado preso junto con José, le cuenta al faraón acerca de José, de cómo José había interpretado unos sueños que él y el panadero habían tenido en la época que estuvieron presos, y cómo ese sueño que José había interpretado, cómo se había cumplido de la forma que José había dicho. Entonces, Faraón manda a llamar a José para que le interprete los sueños, ya que ninguno de sus sabios y magos y adivinos podía interpretar el sueño. Entonces el faraón manda a llamar a José para ver si José puede interpretar esos sueños que él había tenido.
José interpreta los sueños, le habla de 7 años de abundancia y de 7 años de pobreza, y le sugiere el edificar graneros y cultivar, cosechar y guardar el trigo para los años de sequía y de pobreza. Entonces, Faraón le parece bien la idea, y pone a José como principal de todo ese trabajo sobre Faraón. Entonces, ahí se puede ver cómo las malas decisiones de los propios hermanos de José en venderlo como Egipto y todas las circunstancias malas que fueron pasándole a José fueron dirigidas por Dios para llevar a José hasta el punto de estar en el segundo lugar después del faraón, ¿no? Entonces, de eso Dios iba a utilizar eso para cumplir otra promesa. Dios le había dicho a Abraham de que su descendencia iba a estar esclava en Egipto, pero que después de 400 años iban a salir de Egipto. Entonces, Dios estaba utilizando toda esa situación para mostrar que está en control de todas las cosas, que está en control del futuro y cumplir su promesa, el pacto que le había hecho a Abraham. Pasado, ya cuando empiezan los años de hambre, entonces Jacob manda a sus otros hijos a buscar alimento en Egipto porque había escuchado que allí habían alimentos. Al principio José no se da a revelar a los hermanos, y los acusa de traición, de espionaje, los pone en la cárcel, pero todo eso era con el objetivo de traer a su padre y a su familia a Egipto, ¿no? Entonces, al final, Jacob termina viniendo con toda su familia a Egipto, reencontrarse con su hijo amado Jacob, y se establecen en la tierra de Gosén para poder criar su ganado, ser pastores de ovejas. Y ellos pueden establecerse en ese lugar porque el ser pastor de ovejas era algo que para los egipcios era aborrecible. Entonces, cuando José le pide a Faraón para que esa tierra, para poder para que su familia pueda establecerse ahí, Faraón le da la posibilidad de quedarse, de habitar esa tierra, ¿no? Ya después de años, ya muerto el faraón, muerto José, pasan 400 años y surge un faraón de que no conocía de José, del beneficio que José había sido para el faraón, y ve que el pueblo de los hebreos ya había crecido mucho y era muy numeroso, muy poderoso, y entonces decide esclavizarlos para evitar el riesgo de que se subleven y que les quiten el territorio y el poder, ¿no? Entonces los esclavizan y están esos 400 años esclavizados. Entonces, al cumplimiento de esos 400 años, Dios obra para salvar la vida a Moisés, y que Moisés pase a ser después el libertador del pueblo. El faraón, que estaba en contra del pueblo hebreo, que quería eliminarlo, manda matar a todos los hijos varones que nacieron, ¿no? Entonces la madre de Moisés pone a Moisés en una canastilla en un río, que va y es guiada hasta donde estaba la hija del faraón en el río, ¿no? Y se puede decir que, bueno, que las casualidades no existen, es decir, Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Es decir, esa canastilla fue por el río, por la corriente del río, justo hacia donde estaba la hija
del faraón, ¿no? Sacan la canastilla del río, ven al bebé, y la hija de faraón es movida a cuidar a ese niño, ¿no? Pero como estaba Miriam, por ahí la hermana de Moisés, le dice que ese niño era de los hebreos, entonces que ella le iba a conseguir una mujer hebrea que lo cuidase, y la hija del faraón dice que sí, y que cuando fuese grande, o cuando fuese el tiempo, se lo trajera de vuelta, ¿no? Pasado el tiempo, ya con Moisés crecido, ya grande, habiendo sido instruido en la casa del faraón también, con la cultura y tradiciones de los egipcios, en determinado día sale a buscar, a ver a su pueblo, y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y termina matándolo. Pues, Moisés termina matando al egipcio y lo esconde. El otro día se da cuenta de que ya se sabía, el faraón ya estaba buscando para matarlo, y él termina huyendo de Egipto para salvar su vida, ¿no? Allí en el desierto, eh, con, con, conoce a su esposa, o conoce a una mujer con la que termina casándose, y en determinado momento va a un monte donde ve una zarza en fuego, pero que no era consumida por el fuego. Entonces Abraham se acerca, perdón, Abraham no, Moisés se acerca para ver qué es lo que estaba pasando, y entonces Dios habla con él y lo manda nuevamente a Egipto a sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés regresa a Egipto, y durante un tiempo está en confrontación con el faraón, buscando la liberación del pueblo, pero Dios ya le había dicho de que el faraón se iba a endurecer, no los iba a dejar sacar, pero que Dios al final los sacaría con mano fuerte. Entonces el endurecimiento se fue provocando debido a la rebeldía de faraón, y esa rebeldía al no reconocer el poder y la autoridad de Dios a través de las 10 plagas. Dios iba mandando una plaga y el faraón se endurecía más. Venía otra plaga, el faraón empieza a acceder a que, ok, sí vayan, pero primero vayan solo los hombres, y vayan aquí cerquita. Es decir, empieza a ceder en que sí podían ir, pero no todos, y no todo el tiempo. Y cuando Moisés le decía, no, vamos a ir todos y con nuestras posesiones, con todo, al lugar donde Dios nos mande, nos muestre, entonces eso provocaba que el faraón se endureciera. Al final, la última plaga es la muerte de los primogénitos, y ahí ya es el momento final donde los egipcios dejan ir al pueblo al pueblo hebreo. Dios le había dicho al pueblo hebreo de que mataran un cordero y pintaran los dinteles de las puertas con la sangre. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasara por el lugar y viera la sangre, iba a pasar por alto ese lugar, y donde no viera la sangre iba a entrar y matar a los primogénitos. Ese fue el motivo por el cual en todas las casas de Egipto hubo muertos y en la casa de los hebreos no. Entonces los hebreos se van, el faraón los comienza a perseguir, y Dios abre el mar Rojo para que el pueblo pase en seco, y cuando el ejército de faraón quiere cruzar, estaban siguiendo el pueblo
hebreo. Entonces cuando el ejército de Faraón estaba cruzando por el medio del mar, las aguas se cierran y muere todo el ejército del Faraón. Ahí se completa parte de la promesa de Dios en cuanto a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ya son libres, pero ahora van camino hacia la tierra prometida. Estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto y durante esos 40 años murió toda esa población de Israel, de los hebreos que habían salido, por murmuraciones, por falta de fe, por no creer, por quejarse. Hubieron muchas situaciones en ese transcurso de tiempo que provocaban la ira de Dios y por ese motivo todo ese pueblo murió, excepto Josué y Caleb, que fueron dos de los espías que Moisés había mandado a ver del otro lado del Jordán. Durante esa travesía por el desierto, Dios le da los 10 mandamientos, conocidos como los mandamientos de Moisés, pero también le da una cantidad de leyes comunitarias, de leyes religiosas, la construcción de todos los elementos del tabernáculo. Él los enseña en cuanto a toda la parte de rituales y sacrificios, y provee para ellos, provee el maná, una comida, unas hojuelas como de maíz que ellos salían a recoger cada día. Les provee agua de una roca, en el momento que se quejan de falta de agua. Les provee codornices para comer también. Es decir, Dios estuvo proveyéndole lo que ellos necesitaban, no lo que querían, sino lo que necesitaban. Pero la gente prefería regresar a Egipto a poder disfrutar lo que ellos pensaban o decían que era disfrutar, sin darse cuenta o habiéndose olvidado de la esclavitud que habían vivido en Egipto. El asunto es que Dios en el desierto provee todo lo que ellos necesitan: guía, alimentos, guía, dirección, protección, victoria en las batallas, y los lleva hasta la tierra prometida. Cuando Moisés ve la tierra prometida, antes Moisés no entró en la tierra prometida porque en determinado momento, cuando el pueblo se quejó por falta de agua, Dios le dijo que él tocara una roca para darles agua, y él, en vez de tocar la roca, la golpeó. Y eso provocó de que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Cuando llegan al río Jordán para cruzar, Noé sube a una montaña para ver la tierra y muere, desaparece. Nunca nadie pudo encontrar la tumba de Moisés. Josué, Dios pone a Josué, que era el ayudante de Noé, lo pone al mando del campamento para introducirlos a la tierra prometida y guiarlos en la batalla, ¿no? Ahí se cumple otra parte del pacto que Dios le había dado a Josué, de guiarlos, de llevarlos a la tierra prometida. Cuando entran en la tierra prometida, ellos tenían que entrar y eliminar todos los otros pueblos, y ellos, en vez de hacer eso, combatieron a algunos y hicieron como súbditos a otros, pero no los eliminaron. Entonces Dios prometió dejarlos para que les sirviera de castigo por no haber obedecido. Después de la muerte de Josué surge el tiempo de los jueces, y ahí vemos un círculo vicioso que se daba, donde el pueblo hacía lo que le parecía, pecaba, y Dios entonces mandaba a los enemigos para conquistarlos, para castigarlos. Ellos se arrepentían
y Dios levantaba un libertador, un juez. Durante la vida de ese juez, el pueblo más o menos andaba de acuerdo a lo que Dios quería, pero muerto ese juez, el pueblo se volvía a apartar de Dios. No todos los jueces fueron de acuerdo a la voluntad de Dios, en el sentido, por ejemplo, de Sansón, pese a tener la fuerza que Dios le daba, era una persona que siempre buscó hacer su propia voluntad, haciendo las cosas en contra de lo que Dios le había mandado. Pero, como sea, fue un juez de que castigó a los enemigos de Israel. Es decir, eh, después de los jueces, el último juez fue Samuel. Samuel Samuel era hijo de Anne, una mujer que no podía tener hijos, pero en determinado momento, clamando a Dios, Dios le concede tener un hijo y ella lo dedica al servicio a Jehová. Entonces lo deja en el templo eh, para que el sacerdote lo cuide y lo enseñe. Entonces, en determinado momento, Dios le había dicho a este sacerdote, Elí, de que los hijos de él estaban haciendo las cosas mal y que iban a morir. Entonces, en determinado momento salen a la batalla contra los filisteos y, y el pueblo de Israel pierde esa batalla y los filisteos toman esa arca y la llevan al templo de Dagón. Cuando Elí recibe la noticia de que sus hijos habían muerto, entonces él cae de espalda también y muere. Los filisteos devuelven el arca a los israelitas porque Dios había destruido a Dagón, que era su dios, y ellos les estaba haciendo muy mal y entonces deciden devolver el arca porque no podían con el castigo de Dios. Samuel funciona como sacerdote y como profeta y queda registrado como el último juez. El pueblo le pide a Samuel otro rey, ¿no? O mejor dicho, le pide que querían tener un rey como las otras naciones, ¿no? Samuel se enoja, pero Dios le dice que les ponga rey porque no lo habían desechado a él, a Samuel, sino que lo habían desechado a Dios. Entonces Samuel, dirigido por Dios, unge a Saúl, que al principio hacía las cosas bien, pero después se envanece y empieza a hacer las cosas a su manera, hasta que Dios le quita el reino y se lo transfiere a David, ¿no? Samuel va y unge a David como rey, pero Saúl siguió como rey bastantes años más. Cuando Saúl muere, David comienza a funcionar como rey, Dios le da victorias, y David es considerado como el rey de Israel, reconocido como el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. David cometió muchos errores, pero tenía la característica del arrepentimiento, ¿no? Uno de los mayores pecados conocidos de David es con Betsabé, la mujer de Urías, que en determinado momento, cuando estaban en la guerra, Urías estaba en la guerra y David, en vez de haber ido a la guerra, se quedó en el palacio y mirando por el balcón ve a Betsabé que se estaba bañando, la desea, la manda a llamar, tienen relaciones sexuales y ella queda embarazada. Entonces David, para encubrir su pecado, mandan primero traer a Urías al
al palacio, pero el propósito era que pasara la noche con su esposa para que tuvieran relaciones sexuales y de ahí poder encubrir que ese embarazo, que ese niño era de Urías y no de David. Pero Urías no pasa la noche con su mujer y, y al final David lo termina mandando al frente de la batalla, al lugar donde era seguro que muriese y murió. Entonces David también es acusado de asesino para quedarse con Betsabé, con la mujer de Urías. De David, ese hijo de David y Betsabé muere, pero Dios le concede otro hijo que es Salomón. Cuando Salomón, cuando David muere o va a morir, pone a Salomón entonces como rey de Israel, ¿no? Y Salomón es quien edifica el templo para la adoración a Dios, ¿no? Dios le había dado a David todas las instrucciones de la edificación, pero la edificación la realiza Salomón. Salomón es reconocido como el hombre más sabio, y porque le había pedido sabiduría a Dios y Dios le concedió sabiduría. Pero esa sabiduría le llevó a buscar cosas que no tendría que haberse metido, terminó haciendo alianzas con otros reyes, casándose con las hijas, las princesas de esos otros reyes, para establecer acuerdos de paz, y esas mujeres llevaron a que él cayera en idolatría y adorase a otros dioses. Cuando Salomón muere, empiezan los conflictos entre los hijos de Salomón por la sucesión del trono, y el asunto es que hasta ese momento el reino había sido uno, pero después se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Israel en el reino del norte y Judá en el reino del sur. La característica era que la mayoría de los reyes hacían lo malo delante de los ojos de Dios y cada vez peor. Entonces Dios empieza a mandar profetas para anunciar el juicio y el castigo de Dios. Los profetas denunciaban la idolatría, la apostasía, y llamaban al arrepentimiento, anunciaban el juicio, el castigo de Dios, que serían llevados esclavos en cautiverio, pero siempre estaba el llamado al arrepentimiento y a la redención de parte de Dios. Esas profecías se terminan cumpliendo, el pueblo de Israel termina yendo, y Israel y Judá terminan siendo esclavos al cautiverio, y después que están en cautiverio, Dios obra para cumplir otra profecía, que era el anuncio de que ellos regresarían, que levantaría Zorobabel, rey de Babilonia, para que puedan regresar y reconstruir el templo, los muros, la ciudad. Eso sucede, pero el pueblo sigue con una adoración falsa a Dios, porque cumplían los rituales o parte de los rituales, pero seguían con su idolatría. Dios continúa mandando profetas, exhortando al pueblo a arrepentirse y volver al camino de Dios, en consagrarse a Dios, y sigue el anuncio de castigo de Dios, y ya yendo hacia el juicio final, ¿no? Ya cuando Dios destruya las cosas y haga todas las cosas nuevas. Y igual seguía estando la parte del llamado al arrepentimiento, y el que Dios iba a guardar un remanente para salvación.
Hay unos 400 años de silencio donde no hay registro de profetas hablándole al pueblo de Israel hasta la venida de Juan el Bautista. Juan el Bautista es enviado por Dios para preparar el camino del Señor, y durante el ministerio de Juan era primo del Señor Jesús, unos meses de diferencia. Jesús comienza su ministerio también y viene a ser bautizado por Juan. Tanto Juan como Jesús habían sido profetizados, pero la figura más importante es la de Jesús, que había sido anunciado como el Mesías, el Salvador, que iba a venir como a salvar a su pueblo, que iba a ser el Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros, que iba a salvar a su pueblo. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y anduvo en la tierra haciendo milagros, señales, enseñando, y formó un grupo de discípulos, de 12 discípulos, con los cuales convivió esos últimos 3 años, de los 30 a los 33 años, cuando Jesús fue crucificado. Toda la parte de la crucifixión de Jesús también había sido profetizada, anunciada por Dios, y desde detalles como que iba a ser crucificado entre malhechores, pero enterrado con los ricos, o sepultado con los ricos. Todos esos detalles habían sido profetizados anteriormente, y muchos de los judíos, o la mayoría de los judíos, no entendían cómo se conectaban las dos cosas. Los discípulos que estaban con Jesús, excepto Judas, que fue el que traicionó a Jesús, después que Judas traiciona a Jesús, va y devuelve las monedas que le habían dado y se termina suicidando. El resto de los discípulos se esconden porque no tenían miedo de los judíos, y hasta que Jesús se desaparece y está 40 días con ellos enseñándoles. No 40 días de corrido, pero Jesús empieza a aparecer y a darles enseñanzas hasta que Jesús asciende al cielo y ellos lo ven, y Jesús les da el mandamiento de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. El libro de Hechos nos cuenta el cumplimiento de eso, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, reciben el poder y empiezan a predicar el Evangelio por todos lugares. Los judíos comienzan a perseguir a los discípulos, a los nuevos cristianos, y eso provoca que se empiecen a esparcir por todo el mundo, llevando el Evangelio a todos los países, a todos los lugares donde iban llegando, ¿no? En ese periodo sucede la conversión de Saulo de Tarso, quien era perseguidor de la iglesia, era un principal de los judíos, que perseguía a la iglesia, pero Jesús le sale al encuentro preguntándole: ¿por qué me persigues? Y Saulo se convierte al Señor y es reconocido como el mayor o el principal evangelista de esa época, porque fue el que visitó o más viajó llevando el Evangelio a diferentes lugares, ¿no? Y fue uno de los que escribió más cartas de enseñanza a las iglesias, que son parte de las 21 cartas que están en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento termina con el libro de Apocalipsis,
una revelación que el Señor le da a Juan acerca de las cosas que pasaron, las que él ve y las que van a suceder. Y todas esas profecías que Juan escribe, las cosas que van a suceder, fueron dejadas para nosotros en esta época, o desde esa época hasta ahora y hasta que el Señor regrese, como enseñanza de las cosas que van a suceder y también como motivación para continuar adelante. En toda la Biblia lo que se puede ver es Dios estando en control de la historia. Dios anticipando qué es lo que va a suceder. Anticipando en el sentido de informar cuáles son las cosas que van a suceder porque Él establece que así sea. Entonces, uno de los profetas dice que Dios ha dicho y acaso no cumplirá. Es decir, el punto es de que todo lo que Dios anuncia se cumple. Y eso es lo que sirve a nosotros de enseñanza y de ánimo. Porque sabemos que Dios está en control y todo lo que Él ha anunciado se va a cumplir, ¿no? Para terminar con este video, una de las cosas que más en la actividad dice de poner una reflexión acerca de cuál sería la diferencia de este video con el primer video, ¿no? Y sí hay una gran diferencia, pero no hay mucha. La gran diferencia es que al tratar de hacerlo por primera vez, pensé que iba a ser más fácil, ¿no? Y al empezar a hacer el video me daba cuenta de que sí sabía, pero no sé lo suficiente. De que me falta o me olvido de datos, me confundo fechas o lugares o personas. Y se me hace sumamente difícil compactar una historia tan grande con tantos detalles que son sumamente importantes y reducirlo todo eso a 45 minutos sin irme por las ramas de entrar a analizar las diferentes enseñanzas que hay, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia con el primer video, porque de hecho el primer video no lo terminé y bien o mal lo he terminado. Pero es un gran desafío poder contar la historia de la Biblia de corrido y de memoria. Así que gracias por esta oportunidad de desafío y de darse cuenta de que uno, aunque cree que sabe mucho de las escrituras, en realidad no sabemos tanto, o no sé tanto, hablando en primera persona en mí, ¿no? Que necesito conocer más de la palabra de Dios en una forma no tanto de explicarla, sino de contarla como historia. Así que gracias nuevamente por la oportunidad y espero que este tiempo sea de bendición para todos.